Hace pocos días salió a la venta el juego conocido como Cyberpunk 2077. Uno de los pocos juegos que ha causado tanto revuelo o de los juegos que ha causado más revuelo en los últimos tiempos. ¿Por qué? Muchas razones. Era un juego que tenía años de anunciarse, la inclusión de Keanu Reeves en el mismo juego, todo lo que ofrecía el propio juego, la dinámica. Aunado a eso, la dinámica, la estética, que probablemente sería el cyberpunk en general, es siempre llamativa o ha demostrado ser llamativa para el público. Lamentablemente, creo que era más bien una tragedia anunciada. En el mundo de los videojuegos es común decir que cuando algo parece muy bueno para ser cierto, lamentablemente lo es. Y de repente títulos que pasan por debajo del foco, por debajo de esa campaña publicitaria que ayuda a otros, suelen ser buenas piezas, suelen ser piezas que trascienden. ¿Puedo decir que Cyberpunk es malo? No, no lo sé. Lo que puedo decir es que, como pasa con muchas cosas, tuvo una campaña publicitaria impresionante, muy buena y al final de cuentas, pues eso a lo mejor la ha condenado en lugar de ayudarla. Pero en esta ocasión no vamos a hablar del cyberpunk, solamente quisiera mencionar un poco esto del mundo de los videojuegos, de la historia de esta relación que tienen con las campañas. Cada año aparecen cientos de juegos que en realidad no tienen la intención, el dinero, ni siquiera la necesidad a veces de publicitarse. Y hay unos juegos que, por supuesto, sin publicitarse logran grandes cosas. ¿Por qué? Por todo el bagaje que tienen detrás. Y hay muchos otros que simplemente no pueden permitírselo. Así que es una suerte. Es ese juego que de repente ves en descuento, eh, tras años de venderse, o te encuentras en una tienda, te lo presta un amigo que lo compró por ahí, que le llamó la portada, quién sabe cómo. Y uno de esos juegos que a mí me sorprendió bastante y que tiene varios puntos interesantes para discutir es Dishonored, un juego de por allá del 2012. Pero, ¿qué es este juego? ¿Por qué vale la pena jugarlo o al menos hablar de él? Bienvenidos al Olimpo. Esto es Dishonored. Dishonored es una historia simple, interesante pero simple. Diría que incluso ni siquiera es una historia difícil, una historia gran diseñada. Pero los elementos que trascienden esa historia es lo que a final de cuentas llaman mucho la atención. La historia nos cuenta cómo Corvo Attano viaja a la torre de Dunwall, su anterior lugar de trabajo, después de que él había realizado un viaje para ayudar a solucionar una plaga que ocurría en su ciudad. Él es un allegado a la corona de la emperatriz, pero las cosas se complican y la emperatriz termina muerta. Posterior a esto, él tiene que resolver un golpe de estado, tiene que ayudar a los rebeldes, tiene que salvar a Emily, la que en antaño era su protegida, la hija de la emperatriz. ¿Qué hará Corvo? ¿Cómo lo puede lograr? Bueno, detrás de Corvo, claro, por supuesto, es un cuidador, es alguien que tiene habilidades para esto. Se oculta una presencia, un ente que se presenta al principio del juego que es el forastero. Una especie de dios pagano, oscuro, que le da a Corvo la oportunidad de actuar. Pero, ¿qué hará Corvo con esa posibilidad? En cierta forma, este forastero le ha dado a Corvo la capacidad casi de un dios. La capacidad de actuar, la capacidad de volverse más fuerte. ¿Qué es lo que sucederá ahora? ¿Por qué es interesante buscar en este título? Quisiera hacer una breve, sin intentar evitar los spoilers lo más posible, aún siendo un título un tanto viejo, hablar un poco de la historia.
la historia o la temática de juego puede que no llegue a ser la más interesante, pero funciona. Es un mundo, y eso vamos a ahondar un poco más, es un mundo que te interesa saber más de él, de las cosas que hay por debajo. Es una temática simple de juego. Tú estás del lado de los rebeldes, es decir, no contra los que hicieron el golpe de Estado, e intentas llevar a cabo misiones en las que cumples misión, vuelves a la base, cumples misión, vuelves a la base, y este es un ciclo hasta que te das cuenta cómo las cosas se van torciendo. Es un poco, diría yo, que se parece a muchos juegos, que tiene ese sentido, esa idea de que a veces no ves cómo hacer que la historia fluya y es una forma pues popular entre juegos que puede que no sean tan conocidos o tengan ese presupuesto. Pero ¿qué sucede con este juego? Veamos. La estética que prevalece a lo largo del juego termina por cautivarte, o al menos a mí lo ha conseguido. Partamos de lo más sencillo, el golpe de Estado. El golpe de Estado significa la cuestión, por supuesto, que motiva al protagonista a actuar. Pero hasta qué punto esta persona que se supone que en su viaje del que mencionamos al principio partía por una solución, termina viendo cómo la persona que se supone debía de cuidar asesinada. Entonces, por supuesto, hay una oportunidad de redención con su hija, pero se puede confiar en un ambiente realmente, en un ambiente tan peligroso, tan cambiante como lo puede ser un Estado fallido. Es decir, tenemos no solamente un golpe de Estado, sino rebeldes que buscan restablecer la hegemonía que existía, el poder que existía. ¿Se puede confiar en ellos? ¿Cómo pretender a alguien que es del antiguo régimen, cómo pretende integrarse a ese nuevo mundo? Y además, ¿realmente esas personas terminarán por aceptar que una persona del antiguo régimen dirija y les ayude con esto? Este es un punto, por supuesto, es simplemente un juego, pero la realidad nos ha demostrado que no es así, que te utilizan, ayudas, pero eventualmente simplemente te hacen a un lado. Recordemos este punto y veamos qué sucede con el forastero. ¿Por qué el forastero es interesante? Como decía, se aleja de ser una entidad benevolente. Está bastante lejos de la clásica entidad que se aparece y te dice que te va a ayudar, que eres elegido. El forastero más bien te dice que quiere ver que actúes, quiere darte la oportunidad de que hagas algo. No es tienes un gran destino, quizás es simplemente diversión. Decía uno de mis maestros que Dios está por ahí tomándose una coca mientras está en su mecedor. El forastero es más o menos esto. Está en su mecedor y te da la habilidad, la capacidad de actuar libremente. Y aquí tenemos esa oportunidad, la oportunidad de actuar. Eso podría ser fácilmente una analogía a la libertad para llevarlo a cabo. Lo siguiente es que a lo largo existe una estética que nos muestra que el forastero puede que sea incluso más peligroso de lo que creemos. Lejos de quizás ser un Dios que te da la oportunidad, parece ser un Dios vengativo. A lo largo del juego hay varios elementos que nos indican que en su honor o por su favor se llevan a cabo sacrificios de sangre de personas. Además, una de las temáticas más interesantes del juego es conseguir talismanes. Unos talismanes con una especie de runas que en realidad son bastante tétricos y parecen estar fabricados precisamente con huesos, si bien no de humanos, de ballenas que tienen una energía oscura, una aura negra infundida, así que es lo que les permite al protagonista elegir tales o cuales habilidades. Volvemos una vez más con esto, con la capacidad que tiene el protagonista de volverse un semidios, un bendecido. Pero ¿qué puede hacer él ante todas estas posibilidades? Eso es lo interesante. ¿Qué puede hacer él? ¿Por qué me llama tanto la atención este juego? Por supuesto, en su momento me gustó, era interesante,
Eh, pero ¿qué es? Tus acciones tienen diferentes finales. La clásica temática, la temática repetida un par de ocasiones en las que puede ser un final bueno, un final malo, se lleva a cabo aquí y se ejecuta de una manera tan perfecta que simplemente te das cuenta en retrospectiva y te permite analizar tus acciones. Hay muchos juegos, quizás más populares que este, en los que esta decisión es cuestión de un momento. Hay juegos, por mencionar quizás Silent Hill, en el que por supuesto te llevan acciones más a la desembocadura de ciertos o cuales efectos, pero hay otros en los que simplemente al final decides qué hacer. No importa qué hagas, al final decides. Me gusta más la idea de que poco a poco vas dirigiendo tus acciones, así funciona en realidad. ¿Y de qué manera tiene este efecto? Estoy dando quizás un poco, y sí, spoilers de cómo tener el bueno o mal final o el neutro, pero hay una cuestión fundamental. ¿A cuántos matas? Si Corvo elimina a todos sus enemigos como hacemos la mayoría de las veces en un juego de shooter, en un juego de acción, entonces vas a tener el final malo. Porque la enfermedad que intentaba evitar era una plaga de ratas. Y las ratas anidan, las ratas se reproducen alimentándose de la carne. Y más gente muerta es más gente con hambre y te das cuenta de, ¿realmente estás ayudando? ¿Te das cuenta de estas dudas de si estás ayudando al pueblo? Obviamente, tienes habilidades, tienes la posibilidad de acabar con tus enemigos sin matarlos, noquearlos con algunas de las habilidades que mencionan las runas, usar otras cosas. Es muy interesante que a la par, cuando yo jugué este juego, mi hermano y yo jugamos al mismo tiempo. Relativamente, quizás íbamos uno un poco más atrasado que el otro. Yo a lo mejor más interesado por la historia, por encontrar las historias adyacentes al juego, estas runas, yo me iba un poco más con calma e intentaba no matar a los enemigos. No los mataba porque quería descubrir qué había escondido por ahí. Si los mataba, era un desastre en el que no podías continuar. Entonces, por supuesto, eso no decide, no significa que si tú vas matando por ahí, pues eres una mala persona en el juego, por supuesto, sino que te das cuenta de cómo te acarrea. Todos los juegos es simplemente avanzar, acabar con todos, pero ¿qué pasa con esta decisión? ¿Qué pasa con la proyección que tienes de un personaje bueno o malo? Y es interesante porque te hace cuestionarte hasta qué punto el personaje que se supone asesina, que se supone está luchando por un país mejor, por su libertad o cualquier cosa, pues realmente tenía solamente esta opción. Por supuesto, es el mundo de la fantasía, pero no siempre cabe la duda. Cuando nos arrojan a un videojuego, cuando nos arrojan a una historia, creemos que somos los buenos, que estamos haciendo lo correcto la mayoría de las veces. Y si no, al menos creemos que somos los ganadores. Pero ¿qué pasa si para Corvo perder este país, perder a la hija de la emperatriz, pues era lo malo, era lo peligroso? Estas cuestiones a final de cuentas se entrelazan a lo que vendría a ser la naturaleza humana. Cargamos con el peso de nuestras decisiones y eventualmente nos turnamos, buscamos una entidad que nos brinde la capacidad de actuar. Es normal. A diferencia de otros, creo que el desprenderse del Dios luminoso no nos brinda alguna superioridad. Tampoco estar apegado a Él. Es una cuestión de preferencias, de decisiones e incluso cómo se han dado las cosas. Pero es normal que tendamos a eso. Y este juego lo muestra muy bien. Y muestra más que cualquier cosa cómo a final de cuentas las acciones son las que distribuyen esto. Siempre habrá más de un bando, como lo muestra el golpe de Estado y los rebeldes, pero las acciones
de uno son los que guían. El forastero, una entidad demoníaca o bendecida, o simplemente, más allá de la comprensión, estaba simplemente ahí, observando. Y Corvo fue el que al final de cuentas se ejecutó, y el jugador a través de las manos de Corvo. En su deseo por salvar a la emperatriz, realizó todo lo que no quería llevar a cabo. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y díganos, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Prefieren simplemente avanzar y terminar el juego? ¿Ir con un poco más de cuidado? ¿Ya han jugado este juego? Que tengan una buena noche. Se despide Poseidón.